Bien, vamos ahora con otro de los recursos que vienen previstos en la Ley 39 y este es un recurso que, como ya su propio nombre nos lo hace ver, es un recurso muy particular. ¿Por qué os digo esto? Porque este recurso se llama recurso extraordinario de revisión. Vale, entonces ya por su propio nombre nos hace ver ese carácter particular, ese carácter extraordinario. Vale, ¿y por qué es extraordinario? Pues porque solamente en ciertos supuestos que vienen tasados en la propia Ley 39, solamente en esos supuestos que vienen específicamente recogidos en la Ley 39, podremos interponer este recurso extraordinario. Vale, entonces bueno, vamos viendo así un poco el régimen jurídico. Son dos artículos, el 125 y el 126, una regulación bastante escueta, pero que daría bastante juego para las preguntas en los exámenes e incluso podría dar juego también para un caso práctico. Entonces, primera característica que tiene este recurso extraordinario es que se puede interponer solamente contra actos firmes. ¿Vale? Esa es la primera característica. Así como el recurso de alzada y el recurso potestativo que hemos visto en otros módulos se interponen cuando los actos todavía no son firmes, el recurso extraordinario se interpone contra actos firmes. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa? Pues lo que significa es que ya se ha tramitado el procedimiento con la resolución o con la finalización que fuera y luego también se ha interpuesto el recurso o ya ha transcurrido el plazo para interponer el recurso sin que el mismo haya sido puesto. ¿Vale? Pero bueno, lo que es seguro es que el acto ya es firme. Entonces, cuando un acto es firme, el único recurso que podríamos interponer es este extraordinario de revisión. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que no se puede interponer siempre el recurso extraordinario de revisión, sino que solamente se va a poder interponer si concurre alguno de estos cuatro supuestos que vamos a ver ahora en un momentito. ¿Vale? Pero bueno, principal característica del recurso extraordinario es que se interpone contra actos que ya son firmes. ¿Vale? Y esa es la diferencia fundamental que tiene con respecto al recurso de alzada y al recurso potestativo de reposición. Y luego, un par de formalismos y ya vemos los supuestos concretos en los que procedería este recurso extraordinario. Vale, aquí lo que tenemos es, primero, que respecto al órgano ante el cual tenemos que interponer el recurso extraordinario, es el mismo órgano que lo dictó. ¿Vale? Entonces, el mismo órgano que dictó el acto que está siendo objeto de recurso va a ser ante el cual tengamos que interponer el recurso extraordinario. ¿Vale? Entonces, lo primero es eso, que el recurso extraordinario se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que estamos recurriendo. Y luego, además, este mismo órgano ante el que interponemos el recurso va a ser el competente para resolver. ¿Vale? Entonces, básicamente, este es un recurso que pones ante el órgano que dictó el acto impugnado y que lo va a resolver ese mismo órgano que dictó el acto impugnado. ¿Vale? Entonces, los efectos de los órganos competentes serían esos. Y luego, los supuestos concretos en los que procedería el recurso extraordinario son estos cuatro que tenemos aquí. ¿Vale? Y solo estos cuatro, ¿eh? O sea, no cabe ninguna otra posibilidad. Y vais a ver que la letra A, el supuesto de la letra A va un poco por libre y luego tenemos los de las letras B, C y D que son más o menos similares, ¿no? Pues lo vemos ahora cuando veamos los plazos, entenderéis a lo que me refiero. Entonces, primer supuesto que nos habilitaría para interponer el recurso extraordinario de revisión es que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho. ¿Vale? Os enfatizo mucho lo de error de hecho, porque es una pregunta que ya he visto varias veces en exámenes oficiales. Nos meten como opción falsa error de derecho. Vale, entonces muy importante. Solamente cabría interponer recurso extraordinario si al dictar el acto que está siendo objeto de este recurso se hubiera incurrido en error de hecho, nunca de derecho. ¿Vale? Error de hecho, o sea, un error en cuanto a la valoración de los hechos en sí mismos, no a la interpretación de los mismos, sino a los hechos que ocurrieron, que realmente no ocurrieron esos hechos. ¿Vale? Pero bueno, la clave es una cuestión semántica, otro día podremos entrar a valorar lo que es de hecho y lo que es de derecho, pero bueno, para ceñirnos a lo que es este artículo, a lo que es el recurso extraordinario, quedaros con eso, con que es error de hecho. Entonces, si veis alguna pregunta el día del examen, pues fijaros muy mucho que la palabra que estén utilizando sea error de hecho y no de derecho, porque si pusiera error de derecho, nos encontraríamos ante una opción falsa. Vale, entonces, primer supuesto eso, que al dictarlo se hubiera incurrido en ese error de hecho. Y luego, los otros tres supuestos, que sí que van más o menos en la misma línea, vemos y os digo, primero, que aparezcan documentos esenciales que nos hagan ver el error de la resolución. ¿Vale? Entonces, si aparecen nuevos documentos que te hacen ver que la resolución se dictó de forma incorrecta, pues también nos habilitaría para interponer el recurso extraordinario. ¿Vale? Entonces, documentos de valor esencial que nos evidencien el error de esa resolución recurrida es otro de los supuestos que nos habilitan para interponer recurso extraordinario.
Luego, tercer supuesto que nos habilita para interponer este recurso es que en la resolución que pretendamos recurrir influyeran de forma determinante o bien documentos o bien testimonios que hayan sido declarados falsos por sentencia judicial firme, ¿vale? Ya sea una sentencia anterior o posterior a la resolución que estamos recurriendo. Vale, de aquí he visto que jugaban a la hora de meter las preguntas, las opciones falsas, con lo de sentencia judicial firme. Vale, es muy importante que la sentencia judicial sea firme, o sea, que ya se hayan acabado todos los posibles recursos. Vale, entonces no basta con que haya sido declarado falso, sino que la falsedad de ese documento o la falsedad de ese testimonio tiene que estar ya declarada por sentencia judicial y la misma tiene que ser firme. Vale, o sea, no vale que el procedimiento judicial esté en trámite, sino que ya tiene que estar finalizado y haber finalizado también las vías de recurso pertinentes. Y luego, tercer supuesto de estos que van en la misma línea, cuarto de los que tenemos de forma global, nos habla de que la resolución se haya dictado como consecuencia de algún delito, ¿no? De prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible. Y no solo esto, sino que ese delito, o sea, esa prevaricación, ese cohecho, esa violencia, esa maquinación fraudulenta o esa otra conducta punible, tiene que haber sido declarada en sentencia judicial firme. ¿Vale? Mismo matiz que teníamos en la letra anterior. Vale, entonces lo mismo. Si una sentencia judicial firme declara que la resolución se dictó incurriendo en alguno de estos delitos, pues lógicamente también nos habilitarían para interponer el recurso extraordinario de revisión. Vale, entonces nada, los supuestos, estos cuatro que tenemos, el de la letra A va básicamente por libre y lo fundamental es que os fijéis en que ponga la palabrita hecho y no derecho, y luego letras B, C y D, que van todos más o menos en la misma línea. Vale, entonces nada, eso respecto al punto primero. Y pasamos ahora al punto segundo, que es el que nos habla de los plazos, ¿vale? Y en este es en el que vais a entender por qué os digo que la letra A va por libre y las letras B, C y D van todas de la mano. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Pues justo por lo que tenéis aquí, por los plazos. Porque nos dice, si el recurso lo interponemos amparándonos en el supuesto de la letra A, o sea, en el error de hecho, entonces el plazo para interponer recurso extraordinario va a ser de los 4 años siguientes a que nos hayan notificado la resolución impugnada. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontramos ante un supuesto de error de hecho, plazo que tenemos para interponer recurso extraordinario es 4 años siguientes a que nos notifiquen la resolución impugnada. ¿Vale? Y este va por una parte, ¿vale? Plazo de 4 años. Y luego, las letras B, C y D, o sea, la aparición de nuevos documentos que evidencien el error, o que esa sentencia judicial firme que declara documentos o testimonios falsos, o esa sentencia judicial firme que declara que la resolución se dictó incurriendo en delito, pues en esos tres supuestos el plazo para interponer el recurso extraordinario es de 3 meses a contar desde que tengamos conocimiento o bien de esos documentos o bien 3 meses desde que la sentencia judicial haya quedado firme. ¿Vale? Entonces, ahora ya entendéis lo que os decía, ¿no? El de la letra A va por libre, porque son 4 años desde que se dictó, bueno, desde que nos notificaron la resolución impugnada, y luego letras B, C y D serían 3 meses desde que hubo conocimiento de los hechos que nos habilitan o nos habilitarían para interponer el recurso extraordinario. ¿Vale? Y ahora vistos los plazos, ya entendéis lo que os decía, ¿no? La letra A va por libre, letras B, C y D van todas de la mano. Vale, y eso es lo fundamental del artículo 125, eso de ahí. Y luego, lo que nos dicen aquí, en el punto tercero, es que lo que establece este artículo no perjudica el derecho que tenemos los administrados a solicitar la revisión de oficio o a solicitar la revocación de actos o la rectificación de errores. ¿Vale? Esas referencias a los artículos 106 y 109 van por esa parte, ¿no? Lo que sería la revisión de oficio, la rectificación de errores. Vale, y nada, eso respecto al artículo 125. Y luego, respecto al artículo 126, nos comentan así un par de matices a nivel del procedimiento, unos pequeños formalismos, y nos dice, primero, se habilita al órgano competente para resolver este recurso para que inadmita a trámite el mismo, sin necesidad de solicitar el dictamen al Consejo de Estado, cuando el recurso no se funde en alguna de las causas previstas que acabamos de ver. Vale, entonces por eso os decía que este es un recurso que solamente en ciertos supuestos que vienen tasados lo podremos interponer. Porque si tú interpones recurso extraordinario, pero no te amparas o no hace referencia a alguno de estos supuestos, podrán directamente inadmitirlo a trámite sin entrar en el fondo del asunto.
Vale, entonces aquí es donde entendemos que efectivamente este es un recurso que está totalmente tasado. O sea, son 4 supuestos y son los que son y no nos podemos salir de ahí porque si interponemos recurso extraordinario sin ampararnos, sin hacer referencia a alguno de los supuestos que acabamos de ver en el artículo anterior, pues inadmitirán nuestro recurso a trámite. Vale, entonces es el primer supuesto. Y luego, además, también se podrán inadmitir a trámite cuando se hayan desestimado en cuanto al fondo otros que sean sustancialmente iguales. Claro, esto es por una cuestión de eficiencia. Si ya la Administración establece que cierto recurso amparándose o argumentando ciertas cuestiones, pues hay que desestimarlo, cualquier otro recurso que sea igual, pues lógicamente también se desestimará por cuestiones de eficiencia y de celeridad. Vale, entonces eso es respecto al punto primero. Luego, punto segundo, lo que nos dice es que el órgano que tiene que conocer sobre este recurso no solo tiene que hacer referencias, no solamente tiene que valorar sobre si el mismo es procedente, sino que también tendrá que valorar las cuestiones de fondo. O sea, no solamente tienes que valorar si estaríamos habilitados para interponer el recurso, sino que también habría que valorar si el recurso hay que estimarlo o hay que desestimarlo. Vale, o sea, no solamente tiene que valorar si hay que admitirlo a trámite o inadmitirlo, sino que también habría que valorar si hay que estimarlo o hay que desestimarlo. Vale, algo bastante lógico por otra parte. Y luego, por último, quizá este es el detalle más preguntable de esto que tenemos en el artículo 126, y además este es muy interesante porque nos hace referencia a un concepto de procedimiento que es fundamental para manejar bien esta norma, porque aquí nos hablan del sentido del silencio. ¿Vale? Y lo que nos dicen es que el silencio administrativo en este procedimiento, en este recurso extraordinario, se produce a los 3 meses y el mismo va a ser negativo. O sea, tenemos silencio negativo a los 3 meses. Eso es lo que nos dice este punto tercero. Porque nos dice que si transcurren 3 meses desde que se ha interpuesto el recurso sin que se haya dictado y notificado la resolución, se entenderá el mismo desestimado y se abriría la vía contenciosa. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dicen así de forma un poco pomposa y larga, como hacen siempre las leyes, pero al fin y al cabo aquí lo que nos dicen es que el silencio se produce a los 3 meses y el sentido del mismo es negativo, es desestimatorio. Vale, y nada, esto es lo que tendríamos sobre el recurso extraordinario y recapitulando, para hacer ahí un pequeño resumen final, aspectos fundamentales de estos dos artículos. Primero, recurso extraordinario es contra actos firmes, ¿vale? Eso es importante. Luego, es un recurso que solamente se puede interponer en 4 supuestos que vienen tasados. El primero, error de hecho, que no de derecho, y luego los otros 3, que van más o menos en la misma línea, nos habla de documentos que evidencian el error, que hay de una resolución que determine que documentos o testimonios esenciales se han declarado falsos, y luego también que la resolución se haya dictado cometiendo algún delito y así consta a través de una sentencia judicial firme. ¿Vale? Y luego, muy importante lo de los plazos, en el supuesto de error de hecho, 4 años desde la notificación de la resolución impugnada y en los demás supuestos, 3 meses desde que aparezcan los documentos o la sentencia judicial se convierta en firme. Y luego, respecto al 126, bueno, esa posibilidad de inadmitir a trámite que se le da al órgano competente. Y luego, muy, muy importante, quizá lo más relevante del 126, el sentido del silencio, que va a ser negativo, y el plazo que tiene la administración para resolver, que es de 3 meses. Vale, y nada, así el recurso extraordinario y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.